Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Me alegra mucho poder estar en este momento transmitiendo, podernos encontrar a través de estos medios. Quiero bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declarar que vienen tiempos maravillosos para su vida, para su casa, y que cosas grandes están por venir sobre la tierra. Quiero saludar a cada una de las personas que ya se están conectando con nosotros. Quiero saludar a cada una de las personas que en este momento ya están esperando esa palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y quiero pedirte que aproveches un tiempo, un espacio para invitar a todos tus contactos, a todos tus amigos, a los vecinos, a las personas que pueden vivir de pronto en otra ciudad o hasta en otro país. Usted puede invitarlos para recibir la palabra de esta noche y también poder orar juntos por cada petición que hay. En el nombre de Jesús vamos a clamar, vamos a pedir, porque la palabra del Señor dice que si nosotros oramos, si nosotros le pedimos al Señor, Él nos va a responder. Él siempre tiene una respuesta y Él está esperando a alguien que haga vallado y que se ponga a favor de la tierra para que Dios no la destruya. Bien veíamos en Ezequiel, allí en el capítulo 22, verso 30-31, donde la escritura dice que Dios estaba buscando a alguien en la tierra que hiciera vallado, alguien que se pusiera en la brecha y que pusiera la cara a favor de la tierra para que Dios no la destruyera, pero desafortunadamente, dice el verso 31, que no la halló, no halló esa persona. Entonces Dios no tuvo que derramar su juicio. Y creo que en esta noche hay personas que tienen ese anhelo de buscar el rostro del Señor y esas personas que van a hacer vallado a favor de la tierra. Y yo sé que en este momento hay hombres y mujeres que están dispuestos a orar, que están dispuestos a clamar y a pedir por las naciones de la tierra. Así que vamos a escuchar un tiempo corto de adoración. Y mientras escuchamos esa adoración hermosa, usted va a aprovechar el momento para enviar la invitación a sus contactos, a sus amigos, a sus familiares, a aquellas personas que hace mucho tiempo usted no habla con ellos, pero que sabemos que en este momento están necesitando esta palabra que vamos a compartir en esta noche. Vamos a oír esa alabanza, esa adoración, y mientras tanto usted se va a poner en contacto y va a enviar el link de la página y va a hacerle publicidad a este tiempo para que recibamos la palabra. Oraciones alimento, nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
Gloria a Dios. Yo creo que hemos hecho esa tarea de invitar a los amigos, a los conocidos, a todos nuestros contactos. La palabra del Señor dice allí en, en Romanos capítulo 1, en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces nosotros debemos aprovechar este tiempo y tenemos que invitar a aquellas personas que hace tiempo no vemos. No nos dé vergüenza de predicar el Evangelio. La gente está anhelando, está deseando una palabra, están necesitando en estos momentos de tanto dolor, de tanta crisis, de tanta angustia. La gente está necesitando con mucho anhelo una palabra del cielo. Así que vamos a ir a este tiempo, pero primero vamos a orar. Yo voy a pedirle el favor que usted allí incline su rostro, cierre sus ojos y si puede tomarse la mano con la persona que está a su lado para dar inicio a este tiempo en oración, buscando el rostro de Dios, porque si lo buscamos lo vamos a hallar. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por darnos este momento, por darnos este tiempo para buscarte, para adorarte, para bendecirte, Señor amado. Gracias, Señor, por cada una de las personas que ya se encuentran conectados con nosotros, Señor, que se han unido a este tiempo de oración, que se han unido a este tiempo de clamor. Señor, gracias porque tu palabra dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier asunto, Señor Padre, les será hecho por el Padre en el cielo. Y estamos unidos, Señor, juntamente con cada persona que se encuentra en su casa, que se encuentra allí en su hogar, Señor, atentos a este tiempo, atentos a esta palabra, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque hay unidad en el Espíritu, Señor. Puedan que no estemos juntos físicamente, Señor, no podamos estar juntos, Señor, pero sé, Señor Padre, que en el Espíritu lo estamos, Señor, en unidad para buscarte, en unidad para orar por la palabra que nos vas a entregar en esta noche y en unidad también para orar por cada petición, Señor, que cada una de las personas que está allí, Señor Padre, quiere, Señor Padre, enviar para que juntos, Señor, clamemos al cielo. Señor, sabemos que tu palabra dice que una sola persona hace huir a 1000, pero que dos hacen huir a 10,000, Señor. ¿Cuánto poder hay en la oración unida, Señor? Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo y Espíritu Santo te pido que para esta noche nos des la palabra que has diseñado, que has preparado para esta hora, aquella palabra que escuchaste al Padre y al Hijo, que serían para esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a pedirle el favor que usted abra la Biblia allí en el segundo libro del profeta Samuel. Segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 11. Voy a darle un momentico de tiempo para que usted lo pueda encontrar. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11. Si ya lo encontró, vamos a ir a la escritura. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11. Dice la palabra del Señor: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Voy en el capítulo 11 de 2 de Samuel, verso 4.
Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hizo saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y al salir, y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retirado de él, para que sea herido y muera. Gracias, Señor, por tu palabra. Bien, hoy quiero hablar acerca de la responsabilidad espiritual. La responsabilidad espiritual. Antes de comenzar a meditar acerca de este pasaje, quiero que me acompañes allí al libro a los Efesios. Carta a los Efesios, no pierdas el texto que estábamos viendo en 2 de Samuel capítulo 11. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 6. Carta a los Efesios capítulo 6, si ya estás ahí, vamos a estar mirando el verso 10 en adelante. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Bien, ¿por qué leímos estos dos pasajes bíblicos? La Biblia habla ahí en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 11, dice que los reyes debían salir a la batalla una vez al año, mientras el ejército de Israel salía constantemente a batallar contra sus enemigos, y más en el tiempo de David, que era tiempo de mucha batalla contra los filisteos, contra amonitas y bueno, contra muchos ejércitos. En el tiempo de David hubo mucha batalla, hubo mucha guerra, y los ejércitos de Israel tenían que salir a batallar, a pelear por su pueblo. Pero dice la palabra
que aunque el rey no tenía que salir todo el tiempo, porque si salía todo el tiempo realmente exponía su vida, y la palabra del Señor dice que el rey era como la lámpara, como la luz para Israel, esa lámpara que Dios había ungido y había escogido para que fuera luz en medio del pueblo de Israel. Y si el rey salía constantemente a la guerra, corría el peligro de morir en batalla, entonces él no debía salir todo el tiempo, pero al menos una vez al año debía salir a batallar, una vez al año tenía que salir a pelear contra los ejércitos invasores. Y la palabra dice en el verso 1, quiero que me acompañe ahí a 1 Samuel, ya vamos a ir una vez más a Efesios. Allí en 2 Samuel capítulo 11 dice, y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. ¿Quién era Joab? Era el general del ejército de Israel, era el general del pueblo del Señor. Y dice la escritura que él debía salir a la guerra, pero no salió, salió solamente Joab con su ejército. Y David se quedó, sigamos leyendo, dice, y con él sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, David se quedó en el momento de la batalla. Los reyes debían salir, ahí bien claro lo dice en este pasaje, que los reyes debían salir a la batalla una vez al año, pero David no fue, mientras que otros reyes de otras naciones probablemente habían salido a la batalla. David prefirió quedarse en su casa a descansar. Y en el verso 2 dice, y sucedió un día. ¿Un día de cuáles? Un día de todos esos días que se quedó David, porque las batallas no duraban un día ni 2 días, podían durar meses, incluso podía durar casi un semestre una batalla y aún más. Y uno de esos días que se quedó David, dice que al caer la tarde, que él se levantó de su lecho. Lo que nos muestra esa escritura es que David se dio al ocio, a la pereza. Él se dio a descansar. Y cuando ya iba cayendo la tarde, él le dio por levantarse. Probablemente ese día le llevaron a la cama, le llevaron el desayunito, le llevaron el almuerzo, le llevaron de pronto las medias nueves. Todos se lo llevaron a la cama, de forma que el rey no se preocupaba por nada, e incluso no solamente no se preocupaba por nada, sino probablemente él pasaba mucho tiempo en su cama, y ese día fue el día de más descanso, de más relax, de más comodidad. Ni siquiera probablemente ese día ni se dañó, y estuvo todo el día acostado en su cama, porque dice que al caer la tarde él se levantó. Cuán importante es entender que Dios quiere que nosotros no seamos ociosos, no seamos perezosos, sino cumplamos lo que el Señor nos ha demandado. Entonces la escritura dice aquí que al caer la tarde, David se levantó de su lecho y se paseaba, le dio por pegarse un paseíto por la terraza, y él era un líder. Los líderes tienen así como las águilas tienen dos tipos de visión. Las águilas tienen una visión panorámica, pero también tienen una visión objetiva. La visión panorámica es la que les ayuda a proyectarse y lo que les ayuda a mirar un poco más allá en el futuro. Y la visión objetiva les ayuda a ver lo que han logrado y lo que van a lograr muy pronto. Y David, como buen líder que era, él comenzó a caminar por el terrado y comenzó a mirar con la visión panorámica, y comenzó a darse cuenta cuánto se había expandido, cuánto había logrado, cuántas cosas había hecho durante su reinado. Y comenzó a admirar todo lo que había hecho. Y miraba aquí, miraba un poco más allá, y comenzaba a admirar todo lo que había logrado, todo lo que había batallado y cuánto se había expandido su reino.
Pero de un momento a otro, él comienza a mirar con otro tipo de visión, y es la visión objetiva, que es la que permite ver un poco más de cerca y nos permite ver lo que hemos logrado y lo que tenemos a la mano listo para lograr. Y mirando un poco más cerca, de pronto se dio cuenta que a su lado, al lado del palacio, estaba una mujer que se estaba duchando. Y dice la palabra que esa mujer era muy hermosa, y él la contempló, le hizo un escaneo, por así decirlo, y la miró detalladamente. Y después de que la miró, dice la palabra que la mandó a llamar, pidió que la trajeran al palacio. Y fueron, no, primero él pregunta, ¿y quién es ella? ¿Quién es esa mujer que vive aquí a mi lado y de lo cual yo me estaba perdiendo? Yo no sabía nada. ¿Quién es esa mujer? Entonces le dicen, es la mujer de Urías. Y este hombre es parte de tu ejército. Pero a David no le importó y la mandó traer, y dice la escritura que se acostó con ella, que tuvo relaciones con ella, y de esa relación quedó un embarazo. Cuando él supo, porque la mujer le manda a decir, David, rey David, estoy encinta, tenemos pequeñitos problemas, la prueba me salió positiva, las 2 rayitas salieron ahí en la prueba, y quiero decirle que tenemos un pequeño detalle, y es que vamos a tener que hacer baby shower porque estoy embarazada. Cuando le llega esta noticia a David, David no creía que esto podía estarle sucediendo a él. David no se imaginaba que esta era la situación por la cual él iba a atravesar. No estaba dentro de sus cálculos. Él pensó simplemente, estoy con esta mujer, tengo relaciones con ella y aquí no ha pasado absolutamente nada. Simplemente me acuesto con ella y ya, me lavo las manos. La Biblia dice que después de que tuvieron relaciones, la mujer se fue a su casa, se lavó de su impureza, se purificó de su impureza, y ella creyó, y David también creyó, que eso había quedado así. Ella creyó que todo había quedado oculto, y David también había creído que todo había quedado oculto. Pero la escritura dice que nada de lo que se hace queda oculto. La palabra del Señor dice que todo lo que se hace en oculto sale a la luz. Que lo que se hace en oculto se grita desde las azoteas. Y él pensó que todo había quedado así. Cuando le llega la notificación al rey David por uno de sus siervos, quizás el siervo no sabía qué era lo que estaba trayendo, el siervo no sabía qué era la noticia que le estaba llevando a David. Entonces, cuando él ve la notificación, yo creo que, bueno, él disimuló todo lo que pudo y se fue a su casa. Y cuando llegó bueno, entró más bien porque él estaba en el palacio, y entró a su habitación, abre el sobre y se da cuenta que dice, vamos a ser papás. Felicitaciones, rey David, vamos a ser padres. Cuando él ve esa notificación, él realmente entra en un momento de crisis, en un momento de preocupación, porque él nunca se imaginó que eso podía estarle pasando en ese mismo instante. Y cuando él sabe de eso, inmediatamente manda una notificación allá a Joab, que era el general de la guerra, de la batalla que se estaba llevando a cabo, general del ejército de Israel, y le dice, mándeme a Urías, que lo necesito un momentico, que fue lo que estuvimos leyendo hace un momento. Y le traen, o envían a Urías, y cuando llega a la casa real, él le dice, vete para tu casa, vete a descansar. Pero cuando él ya está caminando, va hacia afuera, el rey le manda un presente de la casa real. Urías lo recibe, probablemente muy contento, muy feliz. Y después de que recibe el presente, entonces él no se va a dormir a su casa. ¿Por qué David lo está mandando a su casa? Porque tiene un plan. ¿Y cuál era el plan? Simplemente Urías se va para su casa, llega a la casa de su esposa, tiene relaciones con ella y fácil, le achacamos el pelado a Urías y él se va a poner muy feliz porque es padre. Pero
las cosas no le salieron realmente a David como él las pensaba. Él jamás pensó que iban a hacer las cosas de esa manera. Entonces no le salieron las cosas como él quería. ¿Por qué? Porque Urías se quedó a dormir a la puerta del templo. La fidelidad de este hombre era tan tremenda que él no pensó en irse para su casa. Cuando David se enteró que Urías se quedó a dormir a la puerta del palacio, él lo manda a llamar y le dice: ¿por qué no fuiste a tu casa? Yo no creo que tú venías de paso. Yo creo que tú querías venir, estar con tu esposa, compartir con tu esposa, y no venías de paso. Y Urías le da una respuesta que David realmente no estaba esperando. Y le dice: ¿cómo es posible que el arca e Israel estén en carpas? ¿Cómo es posible que Joab esté en la batalla y tú estés aquí y yo me vaya con mi esposa y me acueste allí con ella y pase la noche en mi casa muy cómodo, cuando todo está en peligro? No sabes, en otras palabras, lo que Urías le está diciendo al rey David. Le está diciendo: ¿acaso no sabes que estamos en batalla? ¿Acaso no sabes que hay conflicto? Entonces yo no podía irme tan tranquilo para mi casa sabiendo que había un conflicto, sabiendo que había una batalla. Y la escritura dice que entonces David, como esto no le salió bien, él se mete de pronto una vez más a su cuarto o a su oficina, y él de pronto se coge la cabeza a dos manos y dice: ¿ahora qué voy a hacer? Porque este hombre es muy fiel. ¿Qué voy a hacer? Porque este hombre, en cambio de irse para su casa y estar con su esposa y haber estado un momento con ella, y él hubiera pensado que la dejó embarazada y el plan nos hubiera salido bien. ¿Cómo fue posible que el plan se nos dañara? Bueno, entonces dijo: bueno, no importa. Como rey que él era, él tenía que tomar decisiones muy rápidas. Era muy rápido para pensar. Y dijo: bueno, entonces vamos a sacar el otro as que tengo debajo de la manga. Y le dijo a Urías, le mandó llamar y le dijo: dígale a Urías que hoy el rey lo espera para sentarse en la mesa real y compartir una cena con él. Realmente eso era algo casi imposible, porque no cualquiera se sentaba a la mesa del rey, no cualquiera se sentaba a comer en la mesa del rey. Probablemente gente demasiado allegada, pero Urías, ni siquiera David sabía quién era Urías. David no sabía que existía un hombre que era parte del ejército de Israel, probablemente un oficial del ejército de Israel, pero nunca se imaginó que existiera. Entonces yo creo que Urías también dijo: ¿y esto qué pasó? ¿Por qué tanta especialidad? Primero, ¿por qué me manda a llamar cuando estamos en plena batalla? ¿Y por qué ahora me invita a cenar? ¿Cuál es la especialidad? No entiendo, pero bueno, es el rey, él está mandando, y fue a la casa real. Y esa noche cenó y David comienza a darle trago, y yo me imagino que David le pasaba un trago y se servía uno él, pero David cogía y botaba el trago que se iba a tomar él para no emborracharse, para estar sobrio durante todo el tiempo, y de vez en cuando se mandaba un traguito para disimular, pero le seguía pasando trago y le seguía pasando trago a Urías hasta que embriagó completamente a Urías. Y cuando ya estaba completamente ebrio, le dijo: vete para tu casa, allá tu esposa te está esperando. Pero Urías no fue a su casa. Una vez más se fue, pero a dormir probablemente a un cuarto donde dormían los oficiales del ejército de Israel, pero no se fue a dormir con su esposa. Y cuando David se entera de esto, dice: pero no puede ser. Yo creo que él dijo: no puede ser posible que este hombre sea así. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a valorar la gente que es fiel, la gente que es leal. Y aprovecho para bendecir las vidas de aquellos que son fieles, de aquellas personas que realmente son fieles a Dios y son fieles a sus ministros, a sus pastores, a su iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bien, y David probablemente no se imaginó que este hombre fuera tan leal, tan fiel, que se quedó en un
cuarto contiguo y no fue a la casa, a su propia casa para estar con su esposa. Una vez más le salen las cosas mal al rey David. Cuando él ve que las cosas le salen mal, él todavía tenía un as debajo de la manga. Y aunque él no lo pensó usar al principio, lo usó ya después que vio que nada le salió bien. Y sacó ese as y lo usó. ¿Y cuál fue el as? Hizo una carta, probablemente la firmó con la firma del rey y la envió a Joab, al general del ejército, y le dijo, escucha muy bien, esa carta no la envió a través de ningún mensajero, no la envió a través de nadie más. ¿Sabe a través de quién la envió? La puso en las manos del propio Urías y la envió a Joab. Y la carta decía que ahí le enviaba esa carta diciéndole que colocara a Urías en lo más recio de la batalla, que pusiera a Urías en lo más recio, a donde la batalla estaba más fuerte, y que en el momento en que vinieran a atacar se retiraran de Urías y que se asegurara que Urías moría. Entonces la escritura dice que llegó la carta en manos del propio Urías. Qué cosa tan terrible. No sé cuánta frialdad vino al corazón de David al hacer este tipo de cosas. Y llega la carta a través de las propias manos de Urías, llega la carta a Joab. Y la escritura nos dice que efectivamente Joab lo puso en lo más recio de la batalla. Y estando luchando lo más recio de la batalla, dice la escritura que no solamente Urías murió, sino que murieron también varias personas del ejército, varios soldados del ejército de Israel. Entonces, después de que muere Urías y varios soldados, Urías manda un mensajero y le dice, vaya, le informa al rey que murieron varios del ejército, cuéntele cómo ha estado la batalla, cuéntele cómo ha estado la situación, pero si el rey se enoja, dígale que también murió Urías. Llega el mensajero y le dice, efectivamente se llevó a cabo la batalla y desafortunadamente tengo una noticia que darte, rey, es que muchos murieron. Tuvimos que retroceder un poco, pero muchos murieron. Y cuando él escucha eso, de pronto el semblante de David comienza a cambiar. Y el mensajero le dice, pero tu siervo Urías también murió. Cuando escucha que Urías también murió, entonces le dice, dígale a Joab que tranquilo, que así pasa con la batalla. La espada hiere a unos y la espada hiere a otros. Y puede pasar, muchos pueden morir, así que no se preocupe. El plan que había hecho David había salido, según él, a las mil maravillas. Pero usted mira en el capítulo 12 de ahí de Segunda de Samuel, y usted observa cómo Dios envía al profeta Natán y lo confronta a David por el pecado que había cometido. Y le habla de una parábola. Y después de darle la parábola, y le dice que había un hombre que tenía una sola ovejita, pero que había un hombre que tenía muchas ovejas y que le llegó alguien de visita a la casa de ese hombre hacendado, de ese hombre rico, de ese hombre importante. Le llega una visita y él, en cambio de coger una de sus ovejas y matarlo para la visita, él lo que hace es coger la única ovejita que tenía ese hombre pobre y le dice que esa ovejita era una ovejita que dormía con ese hombre, que esa ovejita comía de su mano, que esa ovejita era consentida de ese hombre pobre, pero que a ese hombre hacendado no le importó, sino que le quitó la única ovejita que tenía, la ovejita mimada, consentida, y la mató y la ofreció a la visita. Entonces Natán le pregunta a David, ¿qué crees tú que se debe hacer con este hombre? En ese momento David no lo deja terminar y está completamente airado y le dice, ese hombre tiene que morir y tiene que pagar por lo que hizo. Cuando él dice eso, el profeta Natán lo mira y le dice, eres tú.
Le dice, porque tú, teniendo tantas mujeres, no estuviste con ninguna de tus mujeres, sino que tomaste la única que tenía un hombre, tu siervo Urías. Y no contento con eso, la embarazaste. Y no contento con eso, lo mandaste a lo más recio de la batalla para que lo mataran. Y lo confronta tan fuerte. Déjame decirte que nada de lo que nosotros hagamos, bueno o malo, queda oculto. Nada queda oscuro. Todo sale a la luz. Todo lo que hagamos va a salir a la luz. David creyó que todo eso había quedado oculto, que no se iba a saber nada, pero Dios le reveló al profeta Natán, que era el profeta de aquel entonces, y le muestra, le dice todo lo que David había hecho, cómo había cometido adulterio, cómo había planeado la muerte de Urías, cómo lo había mandado a asesinar. De alguna manera él había sido la persona que había diseñado todo, que había planeado cómo debía morir Urías. Y entonces Natán lo confronta. Pero, bueno, usted ya ve más adelante como la reacción de David, que es arrodillarse, es reconocer su pecado, pero luego viene el juicio del Señor para David. Y le dice, el hijo que esa mujer va a tener va a morir. Y la espada nunca se apartará de tu casa. Y uno ve una serie de consecuencias. A partir de ese pecado viene una serie de consecuencias por lo que David hizo. Bien, ¿por qué les hemos hablado o por qué les he comentado todo esto, todo este pasaje bíblico, todo lo que dice en este pasaje bíblico? Todo realmente tiene que ver con la responsabilidad. Porque en el verso 1, en el capítulo 11, verso 1, la escritura dice que David debía haber salido a la batalla. Él debía haber salido a la guerra, pero no salió. Estaban en batalla, pero él prefirió quedarse en la casa haciendo ocio, haciendo pereza, haciendo otra cosa muy diferente. Y no salió a la batalla. Y por esa situación se desencadenó muchas cosas. Se desencadenó la pereza, se desencadenó también malos pensamientos, porque una mente que está desocupada se convierte en un taller del enemigo. Se desencadenaron malos pensamientos, no solamente malos pensamientos, sino también hubo adulterio, se planeó un homicidio, se ejecutó el homicidio, etcétera, etcétera. Y todo eso trajo grandes y terribles consecuencias. Es el momento de entender lo que dice Efesios. La palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Es necesario entender que estamos en batalla. No dije guerra porque los creyentes no estamos en guerra. Tenemos una lucha. Hay que mirar bien las escrituras porque allí en Efesios, si usted no me cree, vaya conmigo a Efesios capítulo 6. En el verso 10 en adelante dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, léalo por usted mismo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que no es una guerra, es una lucha. Pastor, ¿por qué es una lucha? Porque Cristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Colosenses, en el capítulo 2, verso 15, nos dice claramente que el Señor, desde el verso 14, dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Y dice que expuso públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que nosotros no tenemos una guerra, estamos peleando contra un enemigo que ya fue vencido. Usted dirá, pero si ya fue vencido, ¿por qué tenemos que pelear contra él? Porque aunque está vencido, no está muerto. No está muerto y él quiere patalear y él quiere dar a entender que sigue ganando,
que sigue aún ahí y que tiene el triunfo, pero eso es mentira. Él ya perdió. Satanás perdió. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Pero la Escritura nos dice claramente, ahora, quiero también hacer un alto aquí, la carta a los Efesios se escribe mucho después de que el Señor ya murió y ya resucitó. Entonces nos está hablando que Satanás, aunque fue vencido, porque es un enemigo vencido, usted pelea contra un enemigo vencido y por eso siempre va a ganar la batalla, siempre le va a ganar. ¿Por qué? Porque su enemigo ya fue vencido en la cruz. Pero dice la palabra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. O sea, hay una lucha. Hay que reconocer que estamos en una batalla. No es una guerra. Una cosa es una batalla, otra es una guerra. La palabra dice también que nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe. Y sabemos que estamos en batalla. Reconocemos que estamos en batalla. Pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos en batalla y nos pasa como le pasó a David. David se descuidó tanto. David fue tan irresponsable que sabiendo que él tenía que salir a la batalla, no salió a la batalla y por no haber salido a la batalla, incurrió en muchas cosas. Vino la pereza espiritual, vino la frialdad espiritual, le permitió a su carne el pecado. No solamente le permitió a su carne el pecado, sino que se endureció tanto que llegó a cometer un homicidio. Cuando nosotros abandonamos las responsabilidades espirituales, caemos en el peligro de enfriarnos espiritualmente. ¿Es usted de las personas que ha abandonado sus responsabilidades espirituales? La responsabilidad del altar, la responsabilidad de la búsqueda, de la intimidad con Dios. ¿Es usted de aquellas personas que ha abandonado la responsabilidad de la palabra? ¿Ha descuidado usted el estudio de las Escrituras? Porque esos son parte de las responsabilidades de todo creyente. Una de las responsabilidades del creyente es la oración, es la intimidad. Una de las responsabilidades de todo creyente es esa búsqueda. El Señor dijo allí en Mateo, en el capítulo 6, dice la palabra, que entre a su cuarto, cierre la puerta y su Padre que le ve en el secreto le recompensará en público. El Señor siempre nos está esperando en esos tiempos de oración. No, usted no puede bajar la guardia, usted no puede desanimarse. Tenemos una responsabilidad. Usted no puede darse el lujo de dormir como hacía David hasta tarde. No puede darse el lujo de pasar horas y horas ahí durmiendo, dando tiempo al ocio, sabiendo que estamos en batalla. Su enemigo no descansa. Yo no quiero engrandecer al diablo porque para mí no es alguien significativo. Yo le llamo un enano con jeta grande. ¿Por qué lo llamo así? Porque es chiquito, pero habla grandes cosas, que te dice que te va a matar, que te va a destruir, que te va a acabar con tu familia, que va a acabar con tus finanzas, que va a acabar con tu salud, que va a matar al uno, que va a matar al otro. Ese habla mucho. Además es padre de mentira. Pero déjame decirte que tu enemigo no descansa. En los tiempos de Israel, en el pasaje que acabamos de leer, los ejércitos enemigos no descansaban hasta ver a Israel sometido. Y déjame decirte que tu enemigo no descansa, él no descansa. Él quiere acabarte, él quiere hacerte daño, él quiere hacerte menguar, él quiere que tú bajes la guardia. Y en estos tiempos de cuarentena, entonces el diablo quiere que tú como que descanses y él te arrulla en la cama. Arru, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Te mima, te consiente que, ay, duerme otro ratico, mañana ahora. Y al otro día le dice, no, mañana no, pasado mañana. Y pasado mañana le dice, ¿por qué no lo hace la otra semana? Ya esta semana, ¿para qué? Ya perdió esta semana, mejor ore la otra semana. Y eso hace el enemigo. El enemigo quiere que tú bajes la guardia. El enemigo quiere que tú dejes de clamar, dejes de buscar. Entonces, una de las responsabilidades de todo creyente es la oración, la intimidad con Dios. Otra
responsabilidad de todo creyente es el estudio de las Escrituras. ¿Por qué no te digo leer la palabra? Porque Dios no quiere que solamente la leas, sino que la escudriñes. En Juan capítulo 5, verso 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Dios quiere que estudiemos, escudriñemos las Escrituras. Allí lo dice en Josué, también dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Pero luego le dice también que seas valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer todo lo que en la ley está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es necesario que no descuides tus responsabilidades espirituales. En este tiempo que no podemos congregarnos, que no podemos asistir a una iglesia, no podemos estar juntos, no descuides tus responsabilidades espirituales. Es el tiempo más de pararnos en la brecha. Es el tiempo de buscarle más y de escudriñar la palabra. Así que David se descuidó y su descuido lo llevó al pecado. Muchos caen en el pecado, muchos caen en la tentación. ¿Por qué? Porque descuidan sus responsabilidades espirituales. Muchos caen en la tentación y ahora muchos dicen: es que Satanás me tentó y caí. No. Mire, a una palabra dice que no es ni Satanás, sino que son las propias concupiscencias o los propios deseos de la carne. A veces le echamos la culpa al uno, al otro, porque caímos en el pecado, y no es el diablo. Muchas veces el diablo no tiene nada que ver, y el diablo por ahí está en una esquina chillando y diciendo: pero si es que yo no hice caer a esa persona, ¿por qué todos los creyentes me echan la culpa de lo que hacen? Tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Muchas veces se cae en el pecado porque se deja engrandecer la carne y no el espíritu. Cuando el espíritu está lleno de la presencia de Dios, la carne tiene que menguar. El pez pequeño se come al más grande. Si la carne está enseñoreada, entonces el espíritu suyo, su espíritu, está ahí achantado, no puede florecer. Entonces déjame decirte que es necesario que clamemos. La Biblia dice que el que siembra para su carne, de su carne va a cosechar corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. David se descuidó y su descuido lo llevó a muchos pecados: a la mentira, al homicidio, al adulterio, a dejar embarazada a una mujer que no era su esposa, a cometer una serie de pecados, malos pensamientos, planes maquiavélicos. Todo eso lo llevó a hacer el descuidar sus responsabilidades espirituales. Así que número uno, la primera responsabilidad espiritual que nosotros tenemos no es con el ministerio. La primera responsabilidad que tenemos no es con un ministro. La primera responsabilidad que tenemos es con Dios, con nuestra oración, con nuestro tiempo de intimidad. Efesios dice que no dejemos de orar sin cesar. La segunda responsabilidad la tenemos con las Escrituras. Debemos alimentarnos de la palabra todos los días. Usted y yo tenemos que comer de las Escrituras todos los días. Dios le dice a uno de sus profetas, le dice: come del rollo. Y el Señor quiere que tú y yo comamos del rollo todos los días. La tercera responsabilidad que tenemos es el predicar la palabra. Pastor, no tengo la oportunidad, no debo hacerlo por la cuarentena, debo someterme a las leyes terrenales. Es correcto, lo tenemos que hacer, yo lo hago, usted lo debe hacer también. Muchos lo estamos haciendo, estamos guardados en nuestra casa porque no podemos estar jugando con la vida de nuestra familia, no podemos estar atentando contra la vida de los seres queridos ni con la gente que está afuera. Entonces, pastor, yo no puedo salir a evangelizar. ¿Cómo que no puedes salir a evangelizar? Hay algunos que dicen que tienen en las redes sociales 500 amigos. Pues mándele a todos esos 500 amigos una palabra. No que usted se ponga a diseñar un bosquejo y les predique. No, puede mandarle la palabra que estamos recibiendo en este momento. O envíele un versículo bíblico. Envíele una palabra, una cápsula de la palabra de Dios, un versículo bíblico. Testifique de Cristo. Pero muchos no quieren testificar de Cristo porque les da pena, porque les da vergüenza. Necesitamos asumir nuestras responsabilidades espirituales. Si nos estuviéramos congregando
te estuviera hablando también de otra responsabilidad, y es asistir a la iglesia, pero en este momento no lo podemos hacer. Primera responsabilidad, la oración. Segunda responsabilidad, la palabra, alimentarnos de la palabra todos los días. Tercera responsabilidad, evangelizar, predicar este evangelio a toda criatura. Así que si tiene 500 amigos, son 500 oportunidades para que la gente escuche de Cristo. Pastor, ¿y si me rechazan? ¿Y qué tal que no te rechacen? ¿O qué tal que te rechacen algunas personas de esos 500 amigos que tú dices tener? ¿Por qué no intentas y probablemente 300 acepten tu solicitud? Pero pastor, ¿qué tal que no sean 300? Bueno, hagamos algo como hizo Gedeón. Entonces vámonos a unos 100 o a unos 50. 50 personas que tú alcances con una palabra, que le envíe la invitación, que le envíes el link de la página y que le envíe la invitación para que reciba, para que escuche la palabra. Es una oportunidad tremenda. 50 personas que podamos alcanzar. Pongámonos a pensar, mínimo 80 personas o 100 personas o más, digamos, por bajito, 100 personas que envíen a 50 personas. ¿Cuántos estamos alcanzando? ¿Cuántos? Haz la cuenta. Pastor, es que soy malo para matemáticas, te voy a ayudar. 5,000 personas estamos alcanzando. Entonces, dices tener tantos amigos, pero te da vergüenza hablar de Cristo. A Cristo no le dio vergüenza cuando estaba en esa cruz muriendo por ti. Entonces, tercera responsabilidad, tenemos que evangelizar. Y cuarta responsabilidad, y concluyo, es la responsabilidad de la congregación. Pero como no nos podemos congregar, entonces lo estamos haciendo de esta manera, transmitiendo la palabra. Y yo te felicito a ti que miércoles, viernes, domingos estás ahí atento, con hambre, con sed de la palabra, no quieres perderte ni un mensaje. Hay varias personas que me han dicho, ay, yo quisiera ya que pudiéramos reunirnos. El Señor está colocando ese despertar, esa hambre para que estemos en la congregación. Pero entonces, como no lo estamos haciendo de esa manera, nos estamos congregando de esta manera, nos estamos encontrando de esta manera, y te felicito a ti que lo haces. Y motivo para que aquellos que no lo hacen, y si sabes que hay algunas personas que no se conectan con nosotros, envíale la invitación, pregúntale por qué razón no se conecta, por qué no está fluyendo con lo que está pasando en casa. Entonces, esas 4 responsabilidades no las podemos descuidar: la oración, la palabra, evangelizar y congregarnos. Son 4 responsabilidades y ninguna de estas responsabilidades puede reemplazar a la otra. Es que como yo recibo la palabra los miércoles en la noche, los viernes también a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana, ¿para qué leo la palabra? Yo no necesito ninguna de estas es reemplazable. Ninguna va a reemplazar a la otra. Pero es que yo oro cuando hacen las transmisiones. No, eso es muy diferente. Esa responsabilidad es muy diferente a tu tiempo de altar. Pero es que tengo mi tiempo de altar familiar, entonces, ¿para qué oro solo? No, señor. El tiempo de altar familiar es el tiempo de altar familiar, y el tiempo tuyo con Dios es tu tiempo con Él. Es un tiempo a solas. Por eso Mateo dice que es ese tiempo donde estás a solas con el Padre. Ninguna responsabilidad se puede evadir. Ninguna responsabilidad puede reemplazar a la otra. Todas son necesarias para estar firmes en el Señor, para estar bien parados en las cosas del Señor. Si estamos firmes, no nos va a pasar como le pasó a David, que en el momento de la batalla, en el momento en que salían los reyes a la batalla, él se quedó en la casa, y mire toda la desgracia que vino debido al pecado. Es necesario que entendamos que no podemos evadir nuestra responsabilidad. Yo te insto, yo te amonesto a que no descuides tus responsabilidades espirituales. Yo te desafío en el nombre de Jesús, te exhorto para que no descuides tus responsabilidades espirituales. Necesitamos orar, necesitamos estudiar la palabra todos los días. En este momento en los altares familiares estamos mirando el libro de Proverbios. Si no lo estás haciendo, te invito a que lo hagas. Es un libro con muchísima sabiduría. No descuidemos nuestra responsabilidad de evangelizar.
No nos avergoncemos y prediquémosle a la gente porque la gente está esperando una palabra. Tú no sabes cuántos de tus contactos, de tus amigos, están esperando que tú le envíes una palabra, que le envíes el link de la página para escuchar una palabra de Dios. Pastor, y si me rechazan, pues ese es el momento en que vas a saber con quién cuentas. Porque les envías la invitación a esos 500 amigos que tú dices tener. Y si solamente te quedas con 50, entonces vas a filtrar realmente quién es realmente ese amigo, quién es esa persona que realmente está contigo. Y no desaproveches cada transmisión. No desaproveches este tiempo, porque estos tiempos son tiempos de refrigerio, son tiempos donde recibimos la palabra y nos vienen nuevas fuerzas, son esos tiempos donde nos viene fortaleza del cielo y estamos ahí en la expectativa, ¿qué será lo que el Señor nos va a dar a través del pastor? Y estamos con esa expectativa, con esa hambre. No desaproveches esta oportunidad, no permitas que en los tiempos de transmisión te distraigan. Cualquier cosa, no, que la comida, que no te distraigas. Estos son tiempos claves donde somos llenos de la presencia de Dios, donde recibimos directriz, donde recibimos dirección del Espíritu, donde sabemos para dónde vamos. Yo sé que el Señor nos ha hablado en esta palabra y cada miércoles, cada viernes, cada domingo el Señor nos habla y esa era la palabra que yo estaba necesitando. Por eso no podemos descuidar nuestras responsabilidades. Felicito a aquellos que no se descuidan. Pero aunque no se descuidan, les animo a que permanezcan. No bajen la guardia. No se den por vencidos. No le permitan a su carne la pereza. No permitan enfriarse espiritualmente. Porque el momento que viene el enfriamiento espiritual, entonces ya estás en bancarrota espiritual. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a orar primero. Y ahorita seguimos escuchando una melodía allí y mientras tanto envíanos las peticiones, pero primero oremos por la palabra. Envíanos las peticiones que tienes, si tienes una razón para orar de pronto por un familiar, alguien que está frío espiritualmente, que tú dices, no, mira, esta palabra fue puntual para mí porque estoy pasando por un enfriamiento espiritual. O también de pronto necesitas oración por tu familia. De pronto hay crisis, hay problemas, hay discusiones en la casa, están pasando por conflictos muy fuertes. Envíanos la petición, queremos orar por ti. O quizás simplemente quieres darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido. Y quiere compartirnos esa petición. Pastor, quiero que oremos juntos porque Dios ha sido muy fiel. Quiero que oremos juntos porque el Señor me ha bendecido. Yo puedo decir, Dios ha sido muy fiel con mi casa. Dios, estoy aterrado, estoy sorprendido cómo Dios ha cuidado mi casa, cómo nos ha provisto, cómo ha cuidado de nosotros de una manera impresionante. Mira que compartí la palabra de ese viernes, mientras voy hablando, mientras voy testificando lo que está pasando conmigo, con mi casa. Quiero que aproveches para colocar allí tu pedido de oración. Quiero que aproveches este momento y también nos hagas saber si estás agradecido con Dios, si quieres que agradezcamos juntos a Dios por algo, si quieres testificar y contar acerca de algo. Bien, te contaba, predicamos la palabra este viernes, hace 15 días, acerca de Elías, en la manera en que Dios cuidó de su siervo, en un momento de sequía, 3 años y medio de sequía, un tiempo de tanta hambruna, un tiempo de tanta necesidad, pero Dios no abandonó a su siervo. Inmediatamente Elías suelta la palabra, entonces el Señor le da una palabra a Elías y le dice, vete al arroyo de Querib, bebe allí del arroyo y yo he enviado cuervos para que te sustenten. Cuando el arroyo se secó, que fue a los 6 meses, entonces el Señor le da otra palabra a Elías y le dice que se vaya a Sarepta de Sidón, porque allí le ha dado orden a una mujer viuda para que lo sustente. Y ciertamente sucedió un milagro impresionante durante 3 años en la casa de la viuda. La harina no escaseaba ni el aceite menguaba durante esos 3 años y Dios sustentó a la viuda, a su hijo, pero también sustentó de una manera impresionante a su siervo.
Y a partir de esa palabra me han venido contando testimonios de provisión donde Dios ha estado allí dando, proveyendo. Dios ha sido muy fiel. Ya voy a continuar, pero quiero que oremos por esta palabra que he compartido en esta noche. No abandones tus responsabilidades. No abandones nada de lo que Dios te ha puesto a hacer. Pero pastor, yo ya no estoy en una iglesia, yo ya no puedo estar sirviendo como servía antes. Pues no se preocupe, porque hay muchas formas de servirle al Señor y no la única como venía sirviendo. Puedes servirle, como decía, orando por otros y evangelizando. Esa tarea es para toda la iglesia. Si no estás pudiendo hacer lo que hacías antes, puedes evangelizar, puedes orar por los perdidos, puedes orar por las naciones, puedes orar por los gobernantes de las naciones, puedes orar por Israel, puedes orar por nuestra patria. Sí hay trabajo para hacer. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias. Quiero honrarte a ti, Señor, por esta palabra que nos has regalado en esta noche. Nos has hablado claramente, Señor, a través de 2 Samuel capítulo 11, y poniendo como referencia a David, Señor, cómo él descuidó, Señor, sus responsabilidades espirituales, cómo él se descuidó sus responsabilidades como rey y abandonó sus responsabilidades en el momento que él debía haber salido a la batalla. Prefirió, Señor, quedarse en su casa, hacer pereza, hacer ocio, y abandonó, Señor Padre, lo que él tenía que hacer. Dios, tú nos hablabas acerca de no abandonar nuestras responsabilidades espirituales. Tú nos hablabas de no descuidarnos, Señor, porque nuestro enemigo no descansa. Nosotros podemos dormir, pero nuestro enemigo no duerme. Nosotros podemos hacer pereza, pero nuestro enemigo no sufre de pereza. Él todo el tiempo está ideando planes, acechanzas malignas para hacer daño, para destruir, para acabar. Y nosotros no podemos descuidarnos, Señor. Nosotros, Señor, tenemos que ser mucho más y somos mucho más inteligentes que el diablo. Nosotros, Señor, sabemos que tenemos que estar ahí en la brecha, clamando, orando, intercediendo, escudriñando las escrituras, Señor, evangelizando, Señor, no perdiendo el tiempo. Tu palabra dice, Señor, que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y no podemos descuidar, Señor, nuestras responsabilidades. En este momento quiero orar por aquellos que se han enfriado, por aquellos que han bajado la guardia, por aquellos que dicen, Señor, ya no puedo más, por aquellos que han abandonado, Señor Padre Santo, esas responsabilidades que todo creyente tiene. No estoy hablando ni siquiera de ministros, estoy hablando de todo creyente. Todos nosotros como creyentes, como hijos tuyos, tenemos responsabilidades espirituales. Y yo te pido, Señor Padre, que nos vuelvas a ese fuego, a esa pasión por ti, por tu palabra, por evangelizar, por congregarnos de esta manera en este momento, Señor. Que no nos perdamos la palabra, Señor, cada miércoles, cada viernes, cada domingo. Que estemos atentos a la palabra, que tengamos pasión por las escrituras, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bien, te termino de contar. Después de esa palabra que se soltó de este viernes hace como 15 días, la gente ha venido contando, testificando de todo lo que el Señor ha venido haciendo, cómo ha venido visitando su casa. Personas que nos comentan, me trajeron un mercado. Por lo menos la hermana María Peña, Gloria Ruth también y Yolanda, que viven en una sola casa. Ellas comentaban que Dios les ha venido proveyendo de una manera sobrenatural y que un día, un sábado, todo el día sábado, primero llegó una persona y les dio una bendición económica.
salió esa persona y apenas salió esa persona, llegó otra y también le dio otra bendición económica. Salió esa persona y luego llegó, o sea, eso fue todo el día recibiendo bendiciones y bendiciones y bendiciones económicas. Dios es fiel. ¿Por qué te hablo de eso? Primero porque tenemos que agradecer por lo que el Señor ha hecho. Y por otro lado, es por lo que se imparte en cada palabra. En ese tiempo que tenemos hay una impartición impresionante que aquel que toma la palabra y la arrebata, la toma, se levanta, se restaura, recibe bendición económica, recibe salud. Bueno, es una cosa impresionante lo que Dios está haciendo con estas transmisiones. Yo no sé si usted está agradecido con estas transmisiones. Yo estoy muy contento cada vez que termino una transmisión y veo los testimonios, la gente que se conecta con nosotros. Me pongo tan contento, tan feliz, me quedo pensando en todo lo que el Señor hace. Soy muy agradecido por lo que el Señor está haciendo. Entonces, a partir de esa palabra le decía, Dios ha venido con tanta bendición, con tanto cuidado sobre cada casa. Mi casa, Dios la ha cuidado. Todos estamos bajo cobertura, todos estamos bendecidos, saludables. Y por otro lado, Señor, lo más especial es, damos gracias a Dios y honramos a Dios porque estamos avivados, estamos bendecidos espiritualmente. Pero económicamente Dios nos ha cuidado. Dios nos ha cuidado, Dios nos ha provisto de una manera que yo a veces me quedo impresionado cómo Dios ha cuidado de nosotros. Él ha sido fiel. Yo también tengo que testificar de sus maravillas, de sus prodigios, porque Él nos ha cuidado. Algo que yo tenía muy claro con esta palabra y algo que siempre he tenido cuidado es que yo le sirvo al Señor y Él cuida de mi casa. Que yo le sirvo al Rey y Él cuida de mi casa. Que yo le sirvo a Él y Él siempre está atento de mi vida, de mi familia. Y realmente esta palabra ha sido un rema durante todo este tiempo. Esta palabra de Reyes, capítulo 17, Primera Reyes 17, ha sido un rema todo el tiempo porque Dios ha cuidado de nosotros. Entonces, gloria a Dios por eso. Voy a orar por las peticiones y también contar los testimonios que usted tiene en esta noche de lo que Dios ha hecho. Y después de orar por las peticiones, si no alcanzamos a orar por todas, nos disculpa, pero deje ahí sus peticiones porque tenemos un equipo de intercesores, hombres y mujeres que oran, que se arrodillan, que claman a Dios, que pagan un precio en oración y van a estar orando por sus pedidos de oración, van a estar orando por sus peticiones, por lo que usted esté necesitando. Ellos no le van a dejar solo. Usted debe orar, pero ellos no lo van a dejar solo orando. Entonces, si no oramos por todos en esta transmisión, nos disculpa, pero no quiere decir que vamos a ignorar sus oraciones, no quiere decir que vamos a ignorar sus pedidos de oración. Vamos a estar clamando todo el tiempo por ustedes. Personas a las 4 de la mañana están orando, no solamente a las 4, sino que ellos hay momentos en turnos de oración que ellos también sacan para orar por usted. Así que nosotros queremos estar orando. Ahorita voy a orar por las peticiones que ya alcanzamos a tomar, pero usted siga dejando sus peticiones allí y sus testimonios. Bien, vamos a levantar oración. La hermana Clara está pidiendo que oremos por Juancho porque tiene dolor de garganta. Así que vamos a ordenar en el nombre de Jesús que haya un milagro, que el Señor obre un milagro en la vida de Juancho. Padre, gracias por la vida de Juan Camilo. En el nombre de Jesús te honro y te glorifico, Señor, porque tú estás en control, Señor. Porque nada, Señor, se sale de tus manos ni de tu control. Así que en el nombre de Jesús ordeno sanidad. Juan, allí donde estás vas a pasar saliva. Es un acto de fe, porque la palabra del Señor dice que la fe sin obras está muerta. Así que vas a pasar saliva y en el nombre de Jesús ordeno sanidad. Ordeno un milagro para tu garganta. El dolor desaparece, cuerdas vocales se desinflaman en el nombre de Jesús. Su garganta se sana en el nombre de Jesucristo. El dolor desaparece. El Señor me dice que ya está sano. Cuéntenos rápido el testimonio, que lo alcancemos a contar. Escriba rápido porque ya el Señor hizo el milagro. Gloria Rivero está pidiendo por salud de Lucila Corredor. No sé qué tenga en este momento Lucila Corredor. Quiero también saludar a Gloria Rivero. Ya, como hemos hablado, ya viene siguiendo las transmisiones.
está viviendo en este momento allí en Estados Unidos. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que esta palabra que hoy fue predicada va a ser una palabra muy tremenda para tu vida. Va a ser una palabra que te va a levantar, Gloria Rivero, y que va a traer algo tremendo del Espíritu sobre tu vida y sobre los tuyos. Pero vamos a orar ahora por Lucila Corredor. Padre, levanto oración por Lucila Corredor, Señor. Esta persona está enferma, no sé de qué, Señor. Tú sí sabes qué enfermedad tiene. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret, ato la enfermedad en el nombre de Jesucristo y ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que la enfermedad salga de ese cuerpo en el nombre de Jesucristo. No tiene poder para estar ahí porque ese cuerpo le pertenece al Señor. Así que en el nombre de Jesús, toda enfermedad y toda dolencia en la vida de Lucila Corredor sale inmediatamente, no prospera en el nombre de Jesús, porque por tu llaga, Señor, Lucila Corredor es curada en el nombre de Jesucristo. Elines Sajona también está haciendo un pedido de oración. Dice que oremos por que hay por enfriamiento espiritual de Jorlis Huertas. Vamos a orar por Jorlis Huertas. La palabra también, mi hermana Elines Sajona, envíale, si ya esa persona no vio la palabra, envíale el link de la palabra para que la escuche, porque la palabra de Dios fortalece y llena de vida y de esperanza, y una vez más nos levanta espiritualmente. Padre, levanto oración por Jorlis Huertas en el nombre de Jesús. Levanto oración para que tú, Señor, le visites, Señor. Señor, tú pones el querer como el hacer por tu perfecta voluntad, Señor. Señor, ponle en el corazón, ponle en ella el deseo de volver a tu presencia, el deseo de buscarte. Espíritu Santo, ministra su espíritu y su alma en este momento. Restáurale espiritualmente, Señor, y que ahora, Señor, se cumpla lo que dice tu palabra, Señor, que ríos corran, Señor, en el sequedal. Señor, ríos de tu presencia corran, Señor, en ese sequedal por el cual está pasando Jorlis Huertas, en el nombre de Jesús. Marta Peña está pidiendo por su hijo, y también por el esposo, por su esposo para que les salga trabajo. Entonces vamos a estar orando. Vamos a estar orando por la vida de Marta Peña, por sus hijos. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Señor que obre en su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por la vida de Marta en el nombre de Jesús. Oramos para que el Señor obre en la vida de ellos en el nombre de Jesucristo. Señor, oro, Señor, para que obres en la vida de su esposo, para que obre, Señor, y le guarde, Señor, porque ha tenido que salir a trabajar. La necesidad no da espera, Señor. Yo te pido, Señor, para que tú le guardes, para que tú le protejas, Señor. Desafortunadamente, Señor, hay personas que no pueden quedarse en su casa, Señor. Y a su hijo y a su esposo les ha tocado salir a trabajar, a luchar, Señor, para no solamente traer un dinero a su casa, Señor, sino que probablemente es obligatorio, Señor. De pronto su hijo le toca ir a la empresa, Señor, y no puede evadir su responsabilidad, y su esposo tiene que traer un recurso a su casa. Yo te pido, Señor, para que tú les guardes. Guárdales de ser contagiados, guárdales de la enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida, Señor, de esta familia en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Bien, si usted colocó sus peticiones y no alcanzamos a orar por sus peticiones, o también tenía un testimonio y no lo alcanzamos a leer, escríbanos para contar el viernes acerca de su testimonio, lo que el Señor hizo, y para seguir orando por su petición, para seguir clamando al cielo para que el Señor obre en la vida suya en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos están agradecidos por este tiempo? Yo soy uno de los que estoy agradecido porque la palabra de Dios primero llega a mi vida
llega a mi casa, llega a mi familia, después llega a su hogar. Esa palabra me bendice, me levanta, me restaura. Esa palabra me fortalece cada día. Yo doy gracias por cada transmisión que el Señor nos permite. Y yo no sé cuántos están agradecidos por las transmisiones, cuántos están agradecidos por esta palabra que Dios nos permite recibir cada día. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que tuvimos y bendigo tu casa en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por el tiempo que nos regalaste. Gracias, Señor, porque fuiste fiel. Gracias, Señor, porque obraste de una manera impresionante. Señor, gracias porque no fallaste, Señor, Padre, Señor, a tu pueblo, y nunca fallarás porque tú dijiste que siempre estarías con nosotros, que jamás nos dejarías, que jamás nos desampararías, que jamás nos abandonarías, Señor. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, Padre Santo, que la palabra de Dios, la cual nunca vuelve vacía, Señor, quede atesorada en cada corazón y que esa palabra, Señor, Padre Santo, haya fortalecido a cada persona en este momento, Señor. Esa palabra, Señor, cumpla el propósito con la cual ha sido enviada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así que te bendigo en el nombre de Jesucristo. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna tu corazón y gobierna tus pensamientos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios esté sobre tu vida y nos esperan las mejores cosas, nos esperan los mejores tiempos. Así que en el nombre de Jesús, preparémonos, porque esto está cada día mejor. Preparémonos porque Dios va a hacer cosas impresionantes, grandiosas sobre su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor.